Luces, cámara, acción. Rosa Blanca. Cuando los extranjeros se adueñaron de tierras y del petróleo de México. A dot on the map. Virtually surrounded by our other properties. Bienvenidos a el podcast de Escenas Memorables, el espacio donde revivimos las grandes historias del cine que marcaron nuestra cultura, y donde descubrimos que detrás de cada película hay una verdad que el tiempo quiso ocultar. Soy Óscar Enrique y hoy viajaremos al corazón de la tierra mexicana, a los años en que el oro negro, el petróleo, comenzó a despertar ambiciones, traiciones y heridas que aún no cicatrizan. La historia que les voy a contar no solo fue censurada, fue silenciada durante más de una década. Su nombre es Rosa Blanca, una película dirigida por Roberto Gabaldón, basada en la novela La Rosa Blanca del enigmático escritor Bruno Traven, el mismo autor de Macario. Bruno Traven fue un escritor envuelto en misterio que vivió en México y dedicó gran parte de su obra a denunciar la injusticia social y el abuso del poder. En La Rosa Blanca, retrató con crudeza la llegada de las compañías petroleras extranjeras, que con promesas y billetes, despojaban a los campesinos de sus tierras en los años previos a la expropiación petrolera de 1938, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. Este relato no surge de la fantasía, se inspira en hechos reales ocurridos en Veracruz y Tabasco, donde gigantes como Standard Oil y El Águila compraban o arrebataban tierras fértiles para explotar el petróleo, con la complicidad de autoridades locales. En 1961, el maestro Roberto Gabaldón decidió llevar esta historia al cine. El papel principal recayó en Ignacio López Tarso, quien interpreta a Jacinto Yáñez, un campesino honesto, trabajador y profundamente ligado a su tierra, una hacienda llamada Rosa Blanca. Para Jacinto, la tierra no es solo propiedad, es herencia, sustento y memoria. Pero su tranquilidad se rompe con la llegada de los empresarios estadounidenses, con sonrisas amables y una estrategia fría con un único propósito: comprar las tierras para extraer petróleo. Jacinto, orgulloso y firme, se niega. Para él, la tierra no se vende. Su negativa desconcierta a los extranjeros, acostumbrados a que el dinero abra todas las puertas. En una escena memorable, los empresarios organizan una reunión en Estados Unidos. Rodeados de mapas, contratos y copas de whisky, discuten cómo quedarse con la hacienda Rosa Blanca a cualquier precio. México es descrito como un país atrasado, su gente como ignorante, su tierra como un recurso que les pertenece por derecho económico. Y entonces, una frase brutal rompe el silencio: si no quiere vender, que desaparezca. Esa línea, tan simple como despiadada, resume el desprecio con que miraban al pueblo mexicano. Tiempo después, Jacinto es engañado con amabilidades y viaja a Estados Unidos. Le dan hospitalidad y oportunidades, pero en realidad es una estrategia de seducción. En el extranjero, lo envuelven en lujos, hoteles, cenas, rascacielos, el símbolo del progreso industrial. Buscan impresionarlo, reducirlo, convencerlo de firmar un contrato que, sin saberlo, le quitaría la tierra a como diera lugar. Y lo hacen a través del engaño y la corrupción. Jacinto, aunque humilde, se rehúsa, pero los empresarios no se rinden. Lo engañan y lo asesinan en Estados Unidos. Su cuerpo aparece cerca de la frontera y los documentos son falsificados para que la compañía Cóndor se apodere legalmente de la hacienda Rosa Blanca. Su familia, desesperada, acude al gobierno mexicano, pero este les responde que todo está en regla. La legalidad se convierte en instrumento del despojo, son desalojados por la fuerza. Rosa Blanca, símbolo de pureza y esperanza, se convierte en un campo petrolero oscuro y contaminado. Y Jacinto Yáñez, aquel campesino de alma limpia, no solo fue despojado de su tierra, sino de su país. En una de las escenas más impactantes, se muestra al empresario estadounidense en una lujosa reunión donde presume ante otros inversionistas que ya son los propietarios de Rosa Blanca. Esa imagen resume el poder de la corrupción y el abuso, no solo en México, sino en toda América Latina, donde las grandes potencias extranjeras impusieron su dominio económico sobre los pueblos más vulnerables. Los campesinos, antes dueños de su tierra y su libertad, aparecen ahora convertidos en obreros de las compañías petroleras, trabajando bajo el sol, explotados y resignados, mientras observan cómo su riqueza se les escapa de las manos. En otra escena clave, ambientada en Estados Unidos, el cónsul mexicano visita al empresario para entregarle las fotografías del cuerpo sin vida de Jacinto Yáñez, encontrado cerca de la frontera.
Con una frialdad que estremece, el empresario afirma haberle pagado en efectivo y, con tono irónico, remata diciendo que Rosa Blanca ya les pertenece. Es la muestra más cruda del despojo disfrazado de progreso. Pero la secuencia final de Rosa Blanca da un giro poderoso hacia la historia real. La expropiación petrolera de 1938. Bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, México decide recuperar su soberanía y expulsar a las compañías extranjeras que durante décadas se habían enriquecido con el oro negro del país y otros recursos. La película retrata este momento con un tono casi documental, como si una luz de justicia atravesara la oscuridad de la corrupción. Los empresarios, reunidos tras conocer la noticia, discuten airadamente. Algunos proponen aceptar la compensación ofrecida por el gobierno mexicano, mientras otros insisten en exigir la intervención de Estados Unidos. Pero entonces uno de ellos, con el rostro abatido, pronuncia una frase que sella su derrota. Estamos solos. El gobierno de los Estados Unidos no intervendrá. Esa declaración, breve pero contundente, simboliza el fin de una era de abuso y la afirmación de la soberanía mexicana. Aunque Jacinto Yáñez ha sido asesinado y su hacienda convertida en campo petrolero, el decreto presidencial se erige como símbolo de resistencia, dignidad y memoria nacional. Es el Estado mexicano recuperando lo que le pertenece y también el cierre de una tragedia que, pese a su dolor, deja una enseñanza imborrable. La tierra y sus recursos no se negocian, se defienden. La película contó con un elenco de lujo. Además de López Tarso, participaron Rita Macedo, Claudio Brook, Fernando Wagner, Alejandro Chiangherotti, Luis Beristain, Enrique Lucero, Roberto Cañedo, David Reynoso, entre otras figuras icónicas del cine mexicano. Pero su destino cambió antes del estreno. El gobierno mexicano, presionado por intereses petroleros extranjeros y temeroso del mensaje nacionalista y antiimperialista, prohibió su exhibición durante más de 11 años. No fue sino hasta 1972, bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, que Rosa Blanca finalmente vio la luz, y lo hizo con fuerza, convertida en símbolo del cine político mexicano, en una denuncia abierta contra la corrupción y la pérdida de soberanía. En su esencia, Rosa Blanca no es solo la historia de un hombre y su tierra, es la metáfora de un país entero, de un México que alguna vez entregó su identidad y sus recursos a cambio de promesas extranjeras. Gabaldón no buscaba provocar, buscaba recordar. Recordar que el petróleo fue motivo de luchas, traiciones y sueños rotos, y que el verdadero poder no está en el oro negro, sino en la conciencia de un pueblo que no olvida. Hoy, más de 60 años después, Rosa Blanca sigue siendo una herida abierta, una lección vigente que nos recuerda que el progreso sin justicia es solo una forma elegante de despojo, porque cuando una nación olvida el valor de su tierra, pierde algo más que territorio, pierde su alma. En cada plano, en cada palabra, Rosa Blanca nos habla del México profundo, del campesino traicionado y del eterno dilema entre la riqueza natural y la pobreza moral. Es, sin duda, una de esas películas que no solo se ven, se sienten. Soy Óscar Enrique, y esto fue el podcast de Escenas Memorables. Hoy, con Rosa Blanca, recordamos que el cine no solo entretiene, también despierta conciencias. Gracias. Y hasta la próxima escena.